Dicen que es normal que los niños tengan amigos imaginarios, y la verdad no veo ningún problema en eso. Pero algo ocurre con mi hijo. Siempre que llego de trabajar lo encuentro en su cuarto hablándole a un supuesto amigo imaginario que tiene, pero no solo le habla sino que entabla conversaciones fluidas, y a veces tiene discusiones con él. Él comenzó a hacer eso casi unos 3 días después de que su madre falleciera después de tropezar y caer sobre un cuchillo de cocina que estaba usando en ese momento. Muchas veces lo he escuchado reprochándole algo a su amigo imaginario, algo que por desgracia no logro oír porque siempre que entro a su habitación cambia la conversación de inmediato. Muchas veces que tengo el día libre lo llevo al parque para que se divierta un rato y le dé aire fresco, pero es algo incómodo que siempre finja tener agarrado a su amigo imaginario de la mano y hablarle ahí en el parque. Pero lo más raro es que a ningún niño le parece raro esto, nunca se le quedan mirando raro, es como si ellos pudieran ver algo que los adultos no podemos ver. Un día salí más temprano del trabajo y cuando me di cuenta de que mi hijo estaba hablando con su amigo imaginario, yo entré con cuidado de no hacer ruido para tratar de escuchar lo que estaban hablando, pero cuando me asomé por la pared, mi hijo se volteó rápidamente para verme. ¿Cómo era posible eso? No hice ningún ruido y mi hijo estaba volteado mirando el final del patio platicando con alguien. Es como si su amigo imaginario le hubiera dicho que yo estaba ahí y por eso se volteó, pero eso es imposible, su amigo imaginario no existe. Mi hijo me preguntó que por qué estaba ahí, y yo le dije la primera excusa que me ocurrió para que mi hijo no sospechara. Ya es de noche, por alguna razón no puedo dormir, quizás sea un mal presentimiento, pero algo está mal. Escucho voces provenientes del cuarto de mi hijo, es como si mi hijo estuviera discutiendo con otro niño. Cuando asomé lo más escondido posible, pude ver cómo mi hijo discutía, pero sin nadie frente suyo. Otra vez estaba hablando con su amigo imaginario, ya no podía escuchar la otra voz, solo escuchaba la de mi hijo. Pero algo me llamó la atención, pude ver gracias a la luz de la luna que mi hijo sostenía un cuchillo muy peculiar porque ese es el cuchillo con el que mi esposa se enterró al tropezarse. Estaba a punto de intervenir hasta que algo me dejó frío, mi hijo dijo al aire. No, no Lucía, no voy a apuñalar a mi padre mientras duerme. Lucía. Así se llamaba mi esposa. Estaba en shock, traté de decir algo, pero no salía nada, era como si tuviera un fuerte nudo en la garganta. Pero cuando escuché que mi hijo le dijo que no iba a apuñalarme, sino que le daría el cuchillo a Lucía para que lo hiciera ella, no pude ni correr antes de sentir como un afiladísimo cuchillo me atravesaba el pecho, quitándome lentamente la vida, no sin antes escuchar 2 risas. La de mi hijo. Y la que parecía ser la de mi esposa. En mi vecindario son muy comunes las ventas de garaje que hacen las personas que quieren vender las cosas que les suelen estorbar en la casa, y muchas veces a precios muy baratos. Hay veces en donde yo he conseguido buenos juegos a tan solo $1. En esta ocasión cuando salí de mi casa a caminar un rato como lo solía hacer todas las tardes, me di cuenta de que el vecino indeseable estaba haciendo una venta de garaje, ya que después de la muerte de su hijo Miguel, él se divorció de su esposa y ahora se iba a mudar a un lugar más pequeño. La verdad yo conocía el carácter de ese tipo y no quería ir a su venta de garaje, pero la curiosidad me ganó así que entré a mirar qué había por ahí. Y la verdad no era la gran cosa, había algunas cosas rotas, unos juguetes viejos, unas películas, y demás cosas que no costarían ni 50 centavos. Me estaba a punto de ir cuando vi entre todo lo demás una caja dibujada muy bonita, era un videojuego, yo le pregunté al tipo sobre el juego y él con una cara sonriente me dijo que era un juego que creó su hijo Miguel antes de morir. Me sorprendí, un niño de 8 años había creado un juego con todo y caja. Yo le pregunté que cuánto quería por él, y se quedó pensando un momento mientras bebía un sorbo de una taza de café y me dijo que no me lo iba a cobrar, que podía llevármelo gratis.
Me sorprendí de la amabilidad con la que me dijo eso, usualmente él solía ser muy gruñón con todos, pensaba que a lo mejor la muerte de su hijo lo había ablandado. Yo le agradecí el gesto y me fui a mi casa para probar el juego, el cual me di cuenta de que hasta el disco estaba decorado, se nota que el niño le había puesto esmero en este juego, así que no perdí más el tiempo y reproducí el juego en mi PC. Cuando el juego empezó me di cuenta primero que era un juego en 16 bits, y segundo que tenía una pantalla de menú muy bonita. Miguel de verdad me estaba sorprendiendo con la pantalla de menú tan bonita que le hizo. Solo estaba un botón que decía, iniciar, y cuando lo presioné me di cuenta de que la inspiración de Miguel era el juego de Zelda, además le había puesto una música y efectos de sonido bien conocidos, pero este juego estaba hecho por un niño así que no podía ser tan exigente, además que el sprite del personaje era muy parecido a Link de Zelda. La primera impresión del juego era que Miguel lo creó con tonos muy grises, como si el juego fuera deprimente, pero la canción del juego era la de uno de los muchos juegos de Zelda. El mundo era enorme, pero estaba algo vacío, había enemigos en algunas zonas del mapa y en otras no había nada, nuestra arma era una espada común y corriente y su jugabilidad estaba algo pegada, pero no importaba, crear un juego no es fácil. Estuve caminando por el mundo hasta llegar a uno de los bordes del mapa, en donde estaba una cueva enorme. Yo estaba algo aburrido y tenía hambre, así que me disponía a presionar la tecla escape para salir del juego, pero de repente un mensaje apareció en la pantalla, era un mensaje común que tenía el Unity que decía: por favor, entra en la cueva. Yo me quedé pensando un momento y decidí hacerlo, total, no quería dejar el juego así para siempre, así que entré a la cueva. Dentro de la cueva no había música y parecía como si la cueva no estuviera terminada, esto debido a que en algunas partes faltaban colores o ya de plano no había nada, solo un cuadro blanco, pero por suerte el camino estaba entero. Yo caminé y caminé hasta llegar a una especie de sala donde estaban unos 3 sprites, parecían aldeanos normales, seguro este era el sitio de prueba del juego, ya que, si me posaba enfrente de uno y pulsaba la tecla Z, salía un diálogo algo pobre del aldeano, diciéndome que los monstruos vendrán a atacar la aldea. Todos tenían el mismo diálogo, así que proseguí en el camino, y luego de caminar por unos segundos, me encontré con una fila de sprites de niños del juego de Pokémon, eran muy obvios porque tenían las gorras en forma de Pokébola. Cuando me paré enfrente de uno y pulsé otra vez Z, me dijo que me apurara antes que fuera demasiado tarde, eran 3 sprites y el segundo me decía que corriera o lo mataran. Yo no entendía de qué hablaba y pensé que a lo mejor era otra prueba de sprites, pero el tercero me dijo que si no cruzaba toda la cueva rápido que él lo mataría. Yo me quedé algo extrañado, y proseguí tratando de comprender lo que me querían decir hasta que me encontré con un sprite de un gato, el cual me dijo que me apurase, que él no podía decir nada. Igual no sabía a qué se referían, todo se me hacía raro, ¿no se supone que este es un juego amigable? Pero cuando por fin llegué al final de la cueva lo entendí todo. Habían 2 sprites, uno era el de un adulto, el cual me resultaba familiar, y el otro era un sprite muy parecido a Miguel. El sprite adulto lo estaba golpeando hasta hacerle sangrar, me impresionó la cantidad de detalle que tenía la animación. Yo acerqué al personaje, pero de repente la pantalla se puso en negro y aparecí en la misma cueva, y se podía ver el sprite de Miguel muerto en el suelo. Mi personaje no se movía aunque lo estuviera moviendo, pero al parecer el ver el cadáver de Miguel disparó el final del juego que se cerró solo. Lo comprendo, sentí tanta rabia contra el padre de Miguel que llamé a la policía la cual se lo llevó preso, y luego de unos días me di cuenta no solo que el padre cuando estaba borracho disfrutaba golpeando a Miguel y a su madre, sino que encontraron en el sótano de la casa, debajo de un mueble muy pesado, unas fotos que comprobaban que ese tipo abusaba de Miguel, y había tantas que se determinó que el padre hacía eso todos los días durante el último periodo de vida de Miguel. La verdad, todo esto me llegó a traumar un poco, y eso que ya tengo 17 años. Al tipo lo condenaron a pena de muerte, una pena de muerte muy merecida, pena de muerte que no me pienso perder.
Siempre para la noche de Halloween se ha tenido la costumbre de que muchas personas practicantes de la magia negra se pongan a hacer rituales, amarres, invocaciones, etc. Y la verdad he cometido muchas estupideces a lo largo de mi vida, pero esta es por lejos la peor y la que muy posiblemente me lleve a la muerte. Déjenme contarles. Yo hace 2 días estaba buscando tonterías en internet, ya saben, un día normal de mi vida, y la verdad no sé cómo di a parar en una página muy rara. Yo creo que eran esas páginas que no llegan a estar en la deep web, pero que aún así están bien escondidas en el internet normal. No había muchas cosas, era una especie de copia de 4chan, pero más oscuro porque ahí se compartían cosas muy asquerosas como mutilaciones, asesinatos en video, animales muertos, zoofilia, violaciones, etc. Es como juntar toda la mierda que hay en internet, pero en un solo sitio sin llegar a la deep web. Estuve a punto de salir de esa página hasta que me topé con una publicación de alguien anónimo, el cual publicó una especie de libro de invocaciones, amarres y otras cosas de esa misma índole en un PDF descargable. No iba a descargarlo por miedo a que contuviera algún virus, pero estaba muy aburrido ese día, así que sí lo descargué. Era un PDF de 45 páginas, estaba tan completo y bien explicado que la única explicación de por qué ese anónimo lo publicaría ahí es porque se lo robó de alguna otra parte, porque esto de verdad parecía un libro comercial. Estuve mirando todo lo que el libro tenía para ofrecer y me interesó la parte de invocaciones. Había muchas invocaciones y me llamó la atención que todas tenían un grado de dificultad, como si se tratara de un juego. El grado iba de 1 al 10. 1 siendo un juego, y 10 una invocación peligrosa. Lo ponía bien claro en la parte de debajo de la primera hoja de la parte de invocaciones. Ya era 29 de octubre y la verdad sí quise hacer una invocación en la noche de Halloween, primero porque estaba muy aburrido y no tenía nada que hacer para esa noche, y segundo porque creo que era muy idiota para darme cuenta en lo serio que era eso. Estuve mirando las invocaciones y me encontré con la invocación del Señor del Sombrero, tenía la dificultad 8 de 10. Recuerdo que me reí tontamente de ese nombre. La invocación era fácil de hacer, básicamente hay que buscar una casa abandonada sin nada de gente, tenía que estar completamente solo, y solo podía tener la iluminación de una vela que tenía que ser negra, y recuerdo que esta parte estaba subrayada en el libro. Tenía que llevar un crayón de color rojo porque tenía que dibujar un símbolo raro, también tenía que conseguir carne cruda de cabra, y si era posible algo de sangre de cabra. Como les dije antes, estaba aburrido y no tenía nada que hacer para el 31, así que todo el día 30 de octubre me la pasé consiguiendo los materiales para hacer esa invocación. Iba para invitar a mis amigos, pero recordé que la página decía que tenía que hacerlo yo solo. A las 7 de la noche del 30 de octubre, es decir ayer, ya tenía todos los materiales, y haría la invocación en esa misma noche a las 12 de la madrugada para darle más sentido a la invocación. Por suerte yo sabía de una casa abandonada bien escondida donde yo y mis amigos solemos ir a tomar cerveza luego de la universidad. Lo sé, mi vida es despreciable, y es una pena que hasta ahora que estoy escribiendo mi historia me esté dando cuenta de eso. Pero bueno, llegué a la casa abandonada a las 10:30 de la noche, llegué a esa hora porque yo era muy malo dibujando y ese pentagrama se veía algo complicado, así que llegué mucho antes para tomarme mi tiempo y dibujarlo lo más bien posible. Recuerdo que me tardé mucho en dibujarlo bien, había llevado mi teléfono celular con una foto de ese pentagrama para recrearlo lo más posible y a decir verdad me salió mejor de lo que esperé. Por cierto, si se preguntan dónde están mis padres, pues ellos siempre están trabajando de aquí para allá. Y me dejaron la casa y me pasan dinero por una tarjeta de crédito para que yo comprara comida o algo que necesite. Es muy triste que yo solo lo gaste en cerveza y alcohol para tomar todo el día con mis amigos. En fin, ya se hacían las 12 de la noche y según recordaba unos párrafos más debajo de la página tenía que pronunciar la frase: Señor del sombrero, yo te invoco, te invito a que juegues conmigo todo lo que tú quieras. Oh, señor del sombrero, ven a jugar, apostemos mi alma si llego a perder. Recuerdo que yo estúpidamente no me aguantaba la risa al narrar esas palabras, pero el ritual era así. Luego de decir las palabras de invocación, si mi vela negra se prendía sola, eso significaba que el señor del sombrero aceptó jugar conmigo y luego de eso tenía que buscar 3 objetos en toda la casa.
Eran fáciles de identificar, eran un sombrero, una corbata roja, y unos zapatos pulidos de color negro. Así que el juego empezó, no sé si era que estaba borracho o no sé por qué no tenía nada de miedo, me lo tomé como un juego de niños en ese momento. Tenía un máximo de 1 hora para encontrar esos 3 objetos, tal vez sea por eso por lo que me confié demasiado. Luego de 5 minutos había encontrado los zapatos, estaban en el baño principal de la casa, el cual estaba a unos metros del lugar donde había iniciado la invocación. Esto será pan comido, dije en ese momento, pero me equivocaba, porque tardé mucho en encontrar el segundo objeto, me estaba tardando 20 minutos en encontrarlo. Hasta que a los 40 minutos después de iniciar encontré la corbata colgada en el perchero viejo de la entrada principal, la cual estaba en el piso de abajo. Ahora debía encontrar el sombrero, pero no lo encontraba, tenía solamente 20 minutos para buscarlo, pero no tenía éxito, busqué en todos los cuartos que tenía la casa, pero no encontré nada, ya llevaba como 5 minutos buscando, ya para ese momento me estaba poniendo nervioso, y a los 15 minutos ya entré en pánico, y es que lo que yo no sabía, es que la casa tenía un sótano, y lo encontré a los 18 minutos. Solo me quedaban 2 minutos para encontrar ese maldito sombrero, busqué en el sótano que tenía varios cuartos y algunos muebles grandes donde podría estar el sombrero, pero no aparecía. Yo ya estaba llorando no solo por lo idiota que fui al hacer esto, sino me puse a llorar pensando en lo que esa cosa me podría hacer si llego a perder el juego. Y cuando todo parecía perdido, lo vi. Encima de un armario muy alto, ahí estaba el sombrero, pero ya era tarde, no tenía más tiempo, y además el armario estaba muy alto como para alcanzarlo saltando. Así que cuando se me acabó el tiempo la vela se apagó delante mío, es como si alguien le hubiera soplado. Estaba tan oscuro que ni siquiera podía ver mi propia nariz. Pero en lugar de que algo me atacara, solo se prendieron muchas velas a mi alrededor, velas que no estaba ahí antes. Y justo enfrente de mis zapatos en el piso había una nota. La nota tenía una caligrafía peculiar, pero en resumen decía que como yo perdí ahora el hombre del sombrero me estará persiguiendo hasta el fin de mis días y que si se me acercaba demasiado que haría cosas horribles conmigo por el resto de la eternidad, debido a que mi alma ya era suya. Yo estaba en shock, pero un poco más abajo decía, el juego empieza a las 8 de la mañana. No puede ser ahora esa cosa. Me estará persiguiendo y se iba acercando cada vez más y más a mí a menos que lo mire fijamente, si le aparto la mirada se acercará más. Y así fue, esta mañana cuando salí del lugar no podía dormir, y exactamente a las 8 de la mañana, cuando yo estaba de camino a mi casa, pude verlo. Entre la multitud de personas ahí estaba, era una silueta enorme con un gran sombrero de copa en la cabeza, y se podía ver que portaba un bastón. Yo en ese momento me quedé estático, mirando mientras las personas pasaban y algunas me golpearon por accidente. Tenía el corazón en la boca, intenté salir corriendo sin importarme si me tropezaba con alguien o cruzar a la calle sin mirar. Corrí hasta sentirme exhausto y no poder más. Llegué a un callejón en donde me sentí seguro, pero cuando me di la vuelta mirando al fondo del callejón, ahí estaba unos cuantos pasos más cerca de mí. En ese momento lo supe, no importaba si corría lejos, él siempre se me aparecería cerca y si lo dejaba de mirar se acercaría más. Lo único que pude hacer ante esta situación fue caminar mirándolo, alejándome poco a poco y cuando lo perdiera de vista correr más lejos. Algo que me sorprendía era que nadie podía verlo, solo yo. Cuando llegué a un parque cercano aún podía verlo, y repetí lo que hice de caminar hacia atrás mirándolo y cuando lo perdiera de vista me iría corriendo lo más lejos que pudiera. Estuve haciendo eso por todo el día, hasta la noche, y mientras llegaba a mi casa teniendo cuidado cero por supuesto, me puse a pensar en cómo dormiría. No podía dejar de mirarlo y siempre que parpadeaba al verlo se acercaba 1 centímetro más cerca. Cuando llegué a mi casa supe que no pasaría de aquí ya que él estaba dentro de mi casa y no me podía acercar a él. Tenía mucho miedo, tanto miedo que por accidente me tropecé y pude ver cómo caminaba hacia mí. Fue mucho para mí, así que tuve un ataque de pánico que me encerré en mi habitación. Y no supe qué hacer. El hombre del sombrero empezó a golpear furiosamente la puerta de mi habitación. Así que comencé a escribir mi última nota, mi nota de despedida, mi nota que espero que alguien encuentre en mi computadora y que suba al internet, para que nunca hagan lo que yo hice.
Desperdicié mi vida por completo, y ahora un monstruo muy pronto va a lograr romper mi puerta y entrar a cazarme. Por favor, nunca hagan algún tipo de invocación de ningún tipo, sin importar que tan fácil sea, nunca malgasten la vida como la malgasté yo. Les enviaré esta nota a mis padres e intentaré despedirme de ellos, aunque viendo el estado que tiene mi puerta, creo que no me dará tiempo para dar mi último adiós a mis seres más queridos. Mis padres.